5 tiene su gracia. Media hora más o menos del cáncer de esófago. Bueno. Entonces, a ver, empezaré preguntando, a ver, ¿cuál es el epitelio que recubre el esófago? Poliestratificado escamoso. ¿Perdón? Escamoso poliestratificado. No, escamoso. Claro, este es el epitelio del esófago normal. ¿Y el epitelio del estómago? Cilíndrico, monoestratificado glandular. ¿Cómo? Cilíndrico, monoestratificado. ¿Qué más? Cilíndrico. Es cilíndrico, es un epitelio glandular, ¿no? Por eso que en la mucosa gástrica hay muchas glándulas, a diferencia del esófago. Entonces, bueno, es un punto de reparo bastante importante cuando hablamos de cáncer esofágico, porque cuando hablamos de cáncer esofágico vamos a hablar de dos tipos de cáncer esofágico. Vamos a hablar del carcinoma de células escamosas y del adenocarcinoma. Si yo hablo de carcinoma de células escamosas, estoy hablando propiamente de un tumor que nace en el esófago mismo. Ahora, el adenocarcinoma también es un tumor que también se puede ver en el esófago, pero bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde nazca, de qué epitelio nazca, es que vamos a tener un carcinoma de células escamosas o un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, como les decía, hay dos subtipos principales: el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. En lo que respecta, por ejemplo, a la distribución de estos dos tipos de neoplasias, hasta ahora la neoplasia más prevalente entre estas dos sigue siendo el carcinoma de células escamosas a nivel mundial. Sin embargo, en determinados países, en Estados Unidos y en Europa en general, ya se ha reportado que la incidencia de adenocarcinoma ha superado el carcinoma de células escamosas, ¿no? Pero a ver, antes que continuemos, ¿cómo puede el esófago, teniendo carcinoma, teniendo un epitelio escamoso, desarrollar un adenocarcinoma? Una transformación. A ver, uno nomás, a ver. ¿Cuándo ha sufrido metaplasia? Cuando ha sufrido metaplasia, ¿de qué tipo? ¿Gástrica? Gástrica. ¿Gástrica? Duodenal. No, glandular. A ver, otra respuesta. A ver, Víctor, que te estás durmiendo, creo. ¿Qué tipo es la metaplasia? Displasia. Es una metaplasia de tipo intestinal, no es una metaplasia gástrica, es una metaplasia de tipo intestinal. Entonces, el esófago, ya lo vamos a ver, por determinadas circunstancias, va a haber un cambio de epitelio y este cambio de epitelio va a favorecer el desarrollo de condiciones premalignas como el esófago de Barrett, y en la evolución del esófago de Barrett puede desencadenar un adenocarcinoma. Entonces, es la forma como un órgano, como en este caso el esófago, con células escamosas, puede desarrollar un adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el carcinoma escamoso. Ese cáncer está más o menos en el tercio medio del esófago, la luz esofágica, y el adenocarcinoma ya está ahí en la unión gastroesofágica, ¿no? Para darnos una idea endoscópicamente cómo podría verse. Entonces, como les decía, el cáncer de células escamosas sigue siendo el más frecuente, en el 90%, da cuenta del 90% de casos de cáncer a nivel mundial. Las tasas del adenocarcinoma se han ido incrementando, como también se los he dicho, en algunas regiones de Norteamérica y en Europa. La incidencia del cáncer esofágico incrementa con la edad, siendo más frecuente en la séptima y octava vida, como casi todos los cánceres, ¿no? Mientras más viejos somos, más riesgo de cáncer tenemos. El adenocarcinoma hay una predisposición o hay una predilección en hombres a sus mujeres de 3 a 4 para el adenocarcinoma, mientras que la distribución por sexos en el carcinoma escamoso es casi la misma, tanto en varones como en mujeres.
Dentro de los factores de riesgo, el factor clásico que se describe que está asociado al carcinoma de células escamosas es el tabaco, ¿no? Tanto para los dos tipos de cáncer, tanto para el adenocarcinoma como para el otro cáncer. Sin embargo, es un poco más, el riesgo de carcinoma es aproximadamente 2 veces más alto entre los fumadores. El alcohol también incrementa el riesgo de desarrollar carcinoma de células esofágicas. Las carnes rojas, las grasas, los alimentos procesados también están asociados con un riesgo incrementado en ambos tipos de cáncer. Ya. Ahora, este es un slide para hacerles un comentario del esófago de Barr. Como les dije, ayer ustedes han visto la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y como consecuencia del reflujo gastroesofágico se puede desarrollar la metaplasia intestinal, ¿no? Entonces, la metaplasia intestinal, dentro de la metaplasia intestinal puede desarrollarse, es un asiento o un precursor neoplásico, se puede decir, que puede desarrollar displasia, y con el devenir de los años puede desarrollar un adenocarcinoma. Va a desarrollar adenocarcinoma porque son células que contienen glándulas, ¿no? Acuérdense que es un epitelio glandular, a diferencia del esófago, ¿no? ¿Por qué se forma la metaplasia? ¿Por qué es que aparece la metaplasia? ¿Cómo así aparece la metaplasia en el contexto del reflujo gastroesofágico? Es una manera de proteger el epitelio. Una manera de proteger el epitelio, ¿ya? ¿Qué otra opinión? Sí, definitivamente el esófago no es una mucosa que esté preparada para soportar el ácido, ¿no? Entonces, por los factores de riesgo, las condiciones del paciente que ayer habrán visto, hay pacientes que desarrollan reflujo gastroesofágico, y esta enfermedad por reflujo gastroesofágico de manera crónica va a llevar a que haya esta transición de epitelio en el esófago. Entonces el esófago, en una intención de ser más resistente al ácido, va a cambiar de epitelio. Entonces se va a desarrollar una metaplasia de tipo intestinal, pues no es de tipo gástrica por si acaso, que contiene células caliciformes. Como yo sospecho el esófago de Barr? Yo lo sospecho durante la endoscopía, porque yo voy a ver una coloración diferente. En el examen endoscópico se ve una coloración diferente que me permite a mí sospechar que ahí hay un esófago de Barr, y si yo le tomo biopsia muy probablemente se va a confirmar con histología. Está en estrecha asociación con la enfermedad por reflujo, ya lo hemos dicho, porque el epitelio de tipo intestinal o gástrico es mucho más resistente al ácido que el epitelio escamoso, ¿no? Y obviamente se asocia con el incremento en incidencia de adenocarcinoma. Entonces, sobre esa metaplasia intestinal, no es que el esófago de Barr sea cáncer, ¿eh? Tampoco es eso. El esófago de Barr simplemente es metaplasia intestinal. Con el tiempo puede progresar, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen displasia de bajo grado, menos de 0,5% al año, se convierten en cáncer, ¿no? Desarrollan cáncer. Entonces, en realidad es relativamente bajo todavía la progresión a adenocarcinoma, ¿no? Entonces, esta es la visión endoscópica, por ejemplo, que vemos al momento de hacer la endoscopía. Este es acá el esfínter esofágico. Normalmente este es el epitelio esofágico. Como ustedes lo ven, es un color mucho más clarito que el epitelio gástrico en sí, ¿no? El epitelio gástrico se ve más rojito, pero cuando hacemos la endoscopía podemos ver este tipo de lengüetas, ¿no? Unos tipos de lengüetas. Entonces, esta es la imagen clásica en que uno sospecha que hay un esófago de Barr. Entonces, si le tomamos biopsia ahí, muy probablemente pues, nos va a reportar el patólogo que hay metaplasia intestinal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para ambos cánceres? Para el adenocarcinoma, ya, el esófago de Barr, es la condición premaligna. Otra patología que hay es el ERGE, ¿no? Definitivamente el ERGE crónico va a favorecer también el desarrollo de esta patología.
La obesidad. La obesidad va a incrementar el riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, va a aumentar la presión intraabdominal y va a favorecer que el reflujo ácido ascienda hacia el esófago. Para el carcinoma escamoso, tanto el tabaco, el alcohol y también algunos factores medioambientales, también la dieta que provoca una irritación crónica de la mucosa esofágica. Hay ciertas condiciones también como la tirosis, la calasia, que lo habíamos visto, el síndrome de Plummer-Vinson, que también se asocia con el desarrollo del cáncer esofágico, ¿no? Y por ejemplo, también esto de acá. ¿Qué es esto de acá? El Helicobacter pylori, ¿no? ¿Qué relación puede tener el Helicobacter pylori? ¿Qué creen? ¿Será un factor de riesgo? ¿Será un factor protector? Protector. A ver, ¿dónde está Vera? Hoy día se ha puesto el Helicobacter pylori, creo me dijiste, ¿no? ¿Ya qué función o qué papel crees que pueda cumplir el Helicobacter pylori acá? De riesgo. ¿Por qué de riesgo? ¿Cómo? Porque va a generar inflamación de la zona donde se cocina el cabello. Va a generar inflamación por la que... ¿Por qué dices que es un factor protector? Porque disminuye la acidez gástrica y eso contribuye a que no se forma la metaplasia, ¿verdad? En el caso de Claro, cuando ustedes, por ejemplo, los pacientes que tienen gastritis crónica, sobre todo se ven pacientes mayores, desarrollan una gastritis atrófica. ¿Y qué significa un epitelio atrófico? Se va a significar que ya tienen una mucosa hiposecretora. Y si tienen una mucosa hiposecretora, entonces el ácido que generen va a ser poco o va a ser bastante. Va a ser poco. Entonces si hay poco ácido, esa regurgitación que puede haber, ¿va a ser poco o va a ser bastante? Va a ser poca. Entonces, ¿qué papel cumpliría el Helicobacter pylori en esa situación? Un factor protector, ¿no? Entonces no es exactamente un factor de riesgo en este caso, en el cáncer esofágico, más bien tiene un factor protector, ¿no? A diferencia del cáncer gástrico, ¿no? Que se asocia con el cáncer gástrico. Bueno, como decía, la obesidad y el alergia están asociados a un incremento en el riesgo de adenocarcinoma. La infección por el Helicobacter pylori que reduce el riesgo de adenocarcinoma. Y el carcinoma de células escamosas es hasta 10 veces más frecuente en personas con acalasia. Eso se lo dije hace un momento, ¿no? Hace unos minutos atrás. ¿Cuál es la clínica? Síntomas causados por efectos del tumor local. El paciente va a venir con disfagia, tos, regurgitación, odinofagia, pérdida de peso. Hasta ahí, ¿qué les recuerda, por ejemplo? Esa es la sintomatología de quién, de qué. De la calasia. Entonces, por todo esto entra en el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Sin embargo, en la calasia no hay sangrado digestivo, ¿no? Ahora, los síntomas relacionados a la invasión de estructuras adyacentes. Puede haber fístula respiratoria, ya por invasión local del tumor. Ronquera por invasión del nervio laríngeo recurrente, hipo por invasión del nervio frénico, dolor por diseminación local. Y los síntomas relacionados a enfermedad a distancia, enfermedad metastásica al hígado, pulmones, sistema nervioso central, hipercalcemia. Bueno, entonces como todas las neoplasias puede haber baja de peso, ¿no? Síntomas generales. Lo importante acá, por ejemplo, son los síntomas causados por el tumor local, ¿no? Y les repito una vez más, siempre tener en consideración la calasia, ¿no? Ahora, bueno, ya hemos entonces hablado ahora vamos a hablar de lo que respecta al estadial. Vamos a pasar esta primera. Bueno, entonces obviamente cuando yo diagnostico un cáncer esofágico, yo le hago al paciente una endoscopía y diagnostico un cáncer esofágico, van a ver, el paciente, yo tengo que hacerle una valoración integral para saber qué tipo de tratamiento le voy a ofrecer. Obviamente puedo ofrecerle un tratamiento, desde un tratamiento endoscópico, si es que es un cáncer muy incipiente,
o tal vez le puedo ofrecer al paciente una cirugía radical, una esofagotomía, o tal vez solamente pueda ofrecerle al paciente una terapia, una quimio-radioterapia. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De la valoración que yo haga, de qué tan extenso y qué tanto compromiso tenga el tumor. Entonces, para poder hacer la valoración del tumor, yo me valgo de varios métodos diagnósticos, ¿no? Bueno, lo primero ya hice mi endoscopía. Y en mi endoscopía también diagnostiqué la lesión, ubiqué la lesión. Ya el patólogo me confirmó que es un cáncer, vamos a decir en este caso, de células escamosas. Entonces, lo otro que seguiría es hacer una tomografía. Ahora, estos exámenes que ustedes ven acá, la ultrasonografía endoscópica, la tomografía por emisión de positrones, tienen algunas ventajas unos sobre otros, ¿no? Por ejemplo, la tomografía no me va a permitir diferenciar entre qué estadio se encuentra el tumor, si es un T1, un T2, un T3. De esa diferenciación va a depender mucho el tipo de tratamiento que yo le puedo ofrecer al paciente. Si es un tumor, por ejemplo, que está solamente limitado a la mucosa, es un T1, es un cáncer in situ, yo le puedo ofrecer una resección mucosa endoscópica. Entonces la probabilidad de que ese paciente sobreviva a esa terapia va a ser muy alta, porque es un cáncer in situ que está confinado solamente a la capa más superficial del esófago, ¿no? Entonces, como les decía, la tomografía no me permite hacer esa diferenciación. Para hacer esa diferenciación yo puedo valerme de la ultrasonografía endoscópica o de la ecoendoscopía. La ecoendoscopía se reporta que me puede estimar qué tipo de tumor, el tamaño tumoral, es decir, si es un T1, T2 o T3, entre un rango de 79 a 89%, ¿no? de exactitud. Entonces puede hacerme esa diferenciación. La tomografía me va a servir, sí, pero me va a servir, por ejemplo, para ver qué tan extendido está, qué tanto compromiso local tiene, como también si es que tiene metástasis a distancia. En ese sentido, por ejemplo, también la tomografía va a tener una limitación para ver los nódulos linfáticos. Este cáncer se suele diseminar primero por contigüidad, es decir, va a afectar a las estructuras adyacentes. Segundo, el esófago tiene una rica inervación linfática. Entonces, todos los 2/3 del drenaje linfático, ¿no? Los 2/3 del drenaje linfático van a subir hacia la parte mediastinal y supraclavicular, y solamente el tercio inferior drena en la parte abdominal. Entonces, es una neoplasia que se puede diseminar a través de vía linfática. La tomografía no tiene muy buen rendimiento, como les decía. A veces podemos considerar un ganglio que está tomado si es que mide más de 1 centímetro. Pero si vemos que el ganglio mide menos de 1 centímetro, podemos pensar que probablemente no esté tomado. Sin embargo, está demostrado que ganglios menores de 1 centímetro pueden tener ya focos metastásicos del cáncer. Entonces, el examen en ese sentido que me va a ayudar más va a ser nuevamente la ultrasonografía endoscópica. Con la ultrasonografía endoscópica, además de determinar el tamaño, por ejemplo, del tumor, yo puedo biopsiar los ganglios sospechosos, ¿no? Esa es una ventaja que me permite hacer la ultrasonografía endoscópica. ¿Ya? El otro examen es el PET scan o la tomografía por emisión de positrones, que es básicamente para evaluar metástasis a distancia. También tiene un buen rendimiento, 70-80%. Entonces, esto de acá ustedes ven ahí el estadiaje de tumor, un tumor T1 se limita solamente a la mucosa, un estadio 1 ya agarra la submucosa, o el estadio 3 ya incluso llega a la capa muscular propia, ¿no? Y desde que el paciente tiene un estadio 1 puede hacer diseminación linfática, como ustedes ven, puede haber compromiso ganglionar. Ya, obviamente, mientras mayor sea el estadio 3, 4, la posibilidad de que haya metástasis hematógena, metástasis a distancia, principalmente a hígado, va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, acá está el estadiaje. El primero es un carcinoma in situ.
Un T1 es un tumor que solamente me invade la lámina propio submucosa. Un T2 me invade la muscular. Un T3 ya me invade la adventicia, ya pasó todas las paredes del esófago. El T4 invade estructuras adyacentes. El N se define por la presencia de adenopatías. N0 si no hay y N1 si es que hay adenopatías. Y el M por la presencia o no de metástasis a distancia, ¿no? Entonces el tratamiento, como les decía, se va a basar en la clasificación, en el estadiaje que yo hago. Por ejemplo, ustedes ven ahí, estadio 0, la terapia local ablativa es suficiente, por ejemplo, para el paciente. Para el estadio 1 o 2, la cirugía, se recomienda la cirugía. A partir de un estadio 2B, se recomienda la neoadyuvancia, ¿no? Con o sin puede ser cirugía. El estadio 3 también, terapia neoadyuvancia con o sin cirugía. El estadio 4, quimio, radioterapia con o sin cirugía. Y el estadio 4B es un tratamiento paliativo. Entonces, el tratamiento va enfocado al estadiaje que tiene el paciente. Mientras más temprano sea, obviamente va a haber un mejor pronóstico y el tratamiento ofrecido va a puede ser incluso curativo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esto de acá es un carcinoma esofágico que se visualiza en la endoscopía. Esto que se dibuja acá es el carcinoma esofágico. A este carcinoma esofágico se le hizo una resección mucosa endoscópica, como era un cáncer muy temprano, una resección mucosa endoscópica, y esto fue la secuencia de cómo quedó, ¿no? Se hizo una amplia resección mucosa endoscópica y finalmente ya en el seguimiento ustedes ven que ya no hay nada, ¿no? Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta de